presento, mi nombre es Kenyer Soto, mi compañera es Luisa Rodríguez y nosotros le vamos a hablar sobre el tema 7 de Fundamentos de Economía, que es sector público y comercio exterior. Hola, soy Luisa Rodríguez y junto a mi compañero Kenyer Soto vamos a exponer sobre el sector público y el sector externo. Comencemos. ¿Qué es el sector público? El sector público es el conjunto de organismos públicos que pertenecen, son administrados y controlados por las autoridades gubernamentales, es decir, el Estado. Este es el responsable de implementar sus políticas y leyes y además brindar servicios al público que contribuyen al bienestar público, tales como la defensa nacional, el transporte público, instalaciones educativas, servicios de salud, entre otros. Componentes del sector público. El sector público tiene dos componentes. El primero, el sector público centralizado o también llamado sector fiscal, que a su vez está compuesto por el Poder Legislativo, el cual se encarga de crear leyes y reglamentos que promuevan el bienestar social. Algunas de las instituciones del Poder Legislativo son el Senado y el Congreso Nacional. El Poder Judicial. Este se ocupa de interpretar la ley y sancionar incumplimientos de la normativa vigente. Esto quiere decir que establece correcciones y medidas necesarias para prevenir o castigar las infracciones. Las instituciones del Poder Judicial son el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes de Apelaciones, entre otros. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejecuta y administra las leyes y normas del país, así como la asignación eficiente de los recursos mediante los presupuestos generales del Estado, además de diseñar distintos planes de gobierno. Las instituciones del Poder Ejecutivo son el gobierno, que está compuesto por el presidente, vicepresidente, Consejo de Estado, los ministerios, secretarías, entre otros. Y el segundo, el sector público descentralizado, que está comprendido por todos los servicios y empresas en la que el Estado tiene el control total o parcial de su administración. Entre ellos están las bibliotecas públicas, los hospitales públicos, las escuelas públicas, teatros, museos, entre muchos otros. Funciones del sector público. Establecer el marco legal para la economía de mercado. Esto quiere decir que el Estado debe regular la economía a través de leyes y reglamentos, y este marco legal consta de leyes que regulan el trabajo, los contratos, las formas de negocio y otros aspectos con la finalidad de crear orden para promover la actividad económica en el país. Ofrecer y comprar bienes y servicios. Hay una serie de bienes y servicios que el sector público ofrece a la sociedad gratuitamente. Por ejemplo, la defensa nacional, la justicia, la educación pública, el transporte público, entre otros. De igual forma, el sector público debe comprar bienes y servicios que son necesarios para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, para la realización de todas sus funciones, este sector necesita trabajadores, por lo que tiene que pagar los gastos del personal de los funcionarios públicos. Por ejemplo, el Estado construye colegios, estaciones de policía, juzgados, carreteras y parques. Y esto también sirve para pagar los salarios de los profesores de estos policías, jueces, las pensiones de los jubilados, entre otros. Transferencias. Estos son los pagos por los cuales los receptores no dan como contraprestación ningún bien o servicio. Dentro de los pagos de transferencias se encuentran sobre todo los de la seguridad social y se aplica tanto para desempleados como para pensionistas. Esto quiere decir que ni el jubilado ni el desempleado tienen que aportar ningún bien al Estado. Establecer impuestos. El Estado establece pagos obligatorios que éste obtiene de las economías domésticas y las empresas.
El conjunto de procedimientos y normas que regulan la contribución de impuestos se denomina sistema tributario. Algunos de estos son el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que son impuestos directos, o el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, y esto es un impuesto indirecto. La redistribución de la renta. La redistribución de la renta se refiere a un conjunto de políticas económicas que tienen como objetivo canalizar recursos financieros y generar ingresos a los grupos más vulnerables del país a través de la imposición de mayores impuestos a las personas que tienen más dinero, además de aplicar otras políticas redistributivas. Promover la estabilidad y el crecimiento económico. Dado que el funcionamiento del mercado genera ciclos económicos con continuas subidas y bajadas, es decir, que es inestable, a veces es necesaria la intervención del sector público en la economía, procurando controlar indicadores macroeconómicos como lo son la tasa de paro, la inflación, el Producto Interno Bruto, entre otros. El conjunto de estas intervenciones es lo que se conoce como política económica. Además, el sector público intenta corregir fallos del mercado como la limitación de la competencia imperfecta o la provisión de bienes públicos o la interización de externalidades, entre otros. ¿Cómo se financia el sector público? El sector público cuenta con diversas fuentes de financiamiento. Los impuestos. El Estado obtiene algunos de sus ingresos a través de los impuestos. Los impuestos directos se recogen directamente de los ciudadanos y empresas en función a su nivel de riqueza. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Así, se cumple con la finalidad de recaudar y a su vez con la función de redistribuir la riqueza del país entre toda la población, como mencioné en la lámina anterior. Por otra parte, los impuestos indirectos son los que se aplican a todos los ciudadanos por igual cuando estos obtienen o consumen un producto o servicio, como es el IVA. Hay ciertos impuestos indirectos especiales que son cargados a artículos como lo son el tabaco o el alcohol para desincentivar su consumo. Otro impuesto indirecto son los aranceles que se aplican a las mercancías que son vendidas o compradas a otros países. Las tasas. Las tasas son las que el Estado impone al ciudadano por hacer uso o beneficiarse de un servicio público particular. Por ejemplo, cuando la alcaldía cobra por estacionar en un espacio público como en un parque o en la calle y el interesado paga por estacionar su vehículo en la vía pública que ha sido pagada con los impuestos de todos. También el Estado puede cobrar por expedir documentos de identidad, entradas a museos públicos, tasas de matrícula a la universidad, entre otros. Los ingresos patrimoniales. Estos son los que el Estado obtiene de cobrar a empresas por explotar terrenos públicos, campos de cultivo, bosques. También puede obtenerlos de vender derechos de emitir gases contaminantes. Y también se obtienen cuando venden bienes públicos como terrenos o fincas. Por otro lado, los gobiernos pueden poseer empresas públicas para aumentar sus ingresos o prestar servicios y cobrar por ello, como es en el caso de la mensajería o en el transporte público. El Estado también puede financiarse con la emisión de deuda pública. Esto es cuando la ciudadanía compra títulos emitidos por el Estado efectuando un préstamo del sector público y en compensación el Estado devuelve la cantidad prestada más algunos intereses al cabo de un tiempo. Préstamos. Los préstamos es cuando el Estado presta dinero a entidades públicas, privadas o extranjeras y recibe intereses a cambio. Sin embargo, también puede pedir prestado a estas entidades cuando sus ingresos no sean suficientes para costear sus gastos. Transferencias de capital.
Esto se refiere a los recursos financieros provenientes de organismos internacionales que no desean que se les devuelvan estas transferencias. Y estas transferencias de capital son usadas para financiar el desarrollo económico, la inversión social, entre otros. Un ejemplo de la financiación, un ejemplo es la financiación que la Unión Europea le otorga a sus Estados miembros para promover el crecimiento económico, la agricultura nacional o la cohesión social. Ahora vamos con el sector externo. ¿Qué es el sector externo? Es el conjunto de actividades y estrategias que realizan los estados en el ámbito internacional para poder mantener un adecuado intercambio productivo, comercial o financiero, entre otros, que asegure el desarrollo de sus naciones. Esto quiere decir que son transacciones financieras o comerciales que se realizan en el mercado internacional entre la economía doméstica de un país con la de otros países. Exportaciones e importaciones. Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. En otras palabras, corresponde a la proporción de la producción doméstica que no es consumida al interior de una economía y por lo tanto es vendida en el mercado internacional a otros países. Las exportaciones miden la parte del producto doméstico que es consumido afuera de un país. Las importaciones. El concepto de importaciones es exactamente el inverso del concepto de exportación. Esto es el conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. Las importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes y servicios importados. El flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es un modelo útil para comprender el funcionamiento de la economía, es decir, la relación entre los diferentes agentes económicos conformados por los hogares, las empresas, el sector público y el sector externo. Ya sabíamos que los agentes económicos que participan en este flujo eran la familia, el Estado o el sector público y la empresa. Y ahora estamos agregando el elemento del sector externo. Como lo vimos en la lámina anterior, este se encarga de realizar la exportación de bienes y servicios mediante la venta de lo producido en el país hacia el exterior. Y el país, a cambio, recibe divisas del exterior. También realiza la importación de bienes y servicios del exterior y le paga divisas por ello. Ahora explicaré brevemente cómo se integra el flujo de bienes y servicios del exterior al flujo circular. Primero, las empresas. Las empresas nacionales venden sus productos a las familias y también pueden venderlos a otras empresas extranjeras. También las empresas domésticas pueden comprar productos o piezas a otro país para hacer más eficiente su proceso de producción. El sector público. Este establece tratados de comercio exterior con el resto del mundo y las empresas extranjeras le pagan aranceles sobre la importación, entre otros. Además, vigila que las condiciones del mercado sean justas y equitativas. Las familias. Las familias consumen bienes y servicios nacionales y también los provenientes del exterior, obteniendo así una variedad de productos y servicios e incentivando la competencia entre empresas. El flujo real y el flujo nominal. En el flujo circular de la renta intervienen el flujo real y el flujo nominal o monetario. El flujo real se refiere a los factores de producción, los bienes y los servicios y se da por la circulación de mercancías que compran las familias
el Estado y las empresas dentro del mercado de bienes y servicios, mercado de factores y el mercado financiero. El flujo nominal es el flujo de dinero que se obtiene por el pago por la venta de bienes y servicios, por la venta de la fuerza de trabajo y por los impuestos que obtiene el Estado. Ahora hablaremos de la relación bruta de intercambio. La relación bruta de intercambio es una medida que se utiliza para evaluar el comercio internacional y que ha tenido un gran impacto a lo largo de la historia. Ahora, les comento cómo exploraremos el significado de la relación bruta de intercambio, el impacto que ha tenido en el comercio internacional y la evolución de esta relación. En el artículo Estudios Económicos de R. Bustamante y F. Morales del año 2009, los autores se encargaron de examinar el impacto de la relación bruta de intercambio, también conocido como el RBI, en el comercio internacional. Estos autores concluyen que la RBI, la relación bruta de intercambio, tiene una influencia significativa en el comercio internacional. Por un lado, la relación bruta de intercambio es una medida de las exportaciones y las importaciones de un país. Esto es importante para medir el grado del que un país depende del comercio exterior. Por otro lado, el RBI, también conocido como la relación bruta de intercambio, se utiliza para calcular el nivel de competencia de un país en el mercado internacional. Los autores se encargaron de argumentar que el nivel de competencia de un país afecta al comercio internacional de dos maneras. Primero, los países con una mayor competencia pueden obtener mejores tarifas comerciales, lo que se encarga de aumentar el comercio internacional. Y segundo, los países con una mayor competencia tienen mayores posibilidades de generar nuevas exportaciones. Ahora, por otro lado, se concluye que el RBI, la relación bruta de intercambio, juega un papel importante en el comercio internacional, ya que afecta el nivel de competencia de un país y, por lo tanto, el grado de que un país depende del comercio exterior. La evolución de la relación bruta de intercambio a lo largo de la historia ha sido un tema de debate entre académicos y economistas desde hace muchísimo tiempo. Según G. Soubet, F. J. Fortia Pérez, C. Frisch y Gito Celo, en el año 2008, la relación bruta de intercambio es una medida del nivel de intercambio de bienes y servicios entre economías. Ahora, esta ha variado a lo largo de la historia, con los patrones comerciales y la estructura de precios fluctuando entre periodos de expansión y ajustes. Bueno, durante el periodo entre 1945 y 1973 se demostró un aumento general en la relación bruta de intercambio, lo que se debe y se atribuye principalmente a la globalización y el aumento del comercio internacional. Los años posteriores a 1973 han experimentado una disminución más pronunciada, principalmente debido a la desregularización de los mercados financieros internacionales, los cambios en los precios de los bienes y servicios y los cambios en el patrón de comercio. Ahora, a pesar de estos cambios, la relación bruta de intercambio ha seguido siendo una medida sumamente importante de la salud de la economía de un país. Ahora, continuando con lo que estamos hablando en general, se espera que la relación bruta de intercambio siga fluctuando en el futuro, reflejando los cambios de la economía global por muchos años más. La relación bruta de intercambio, como también lo conocemos y ya lo he dicho, el RBI, es un indicador clave para entender el impacto de la globalización en la economía mundial. Según J. Bayos, F. Pujol y P. Rodríguez, del año 2012, el RBI, la relación bruta de intercambio, es una medida de relación entre las exportaciones netas y las importaciones netas de un país. Esta relación es un indicador importante para entender el grado en el que un país depende de sus exportaciones para el propio crecimiento económico de él. Ahora, además, el RBI, la relación bruta de intercambio, como ya lo he dicho, se ha utilizado como una forma de comparar la competitividad relativa de los países en el comercio internacional.
Los resultados de esta comparación han demostrado que los países con el RBI demasiado elevado tienen una mayor participación en el comercio mundial, lo que indica que la relación bruta de intercambio, o también conocido RBI, es una herramienta útil para entender el impacto de la globalización en la economía mundial. Por lo tanto, luego de analizar la relación bruta de intercambio, todos estos autores han logrado determinar que esta medición es indicada para estimar la competitividad internacional a largo plazo de un país. Ok, esta es una medida útil para verificar la vía de energía y de recursos en un país hacia sus propios comercios o a sus propios socios comerciales. Al seguir esta medición, un país tiene una opción de estudiar los movimientos comerciales entre dos mercados y calcular cualquier tipo de cambio en el equilibrio que se pueda determinar rápidamente. Esta medición también puede ayudar a un país a identificar deficiencias y superávit tanto como a corto plazo como a largo plazo en términos del comercio internacional. Finalmente, la medición de la relación bruta de intercambio es una herramienta de gran valor para los gobiernos, ya que les permite tomar medidas para aumentar la competitividad internacional a largo plazo de los países. Ahora hablaremos de la capacidad neta para importar. La capacidad neta para importar un producto es un factor sumamente importante para el éxito de las empresas. Existen varios factores que determinan la capacidad neta para importar un producto, como el costo de transporte, los aranceles, los costos de almacenamiento y manipulación, los costos de seguros y otros factores. Ahora, como les decía, el estudio de B.M. Quintana en el año 2017, publicado en el portal de la revista Arbor, revista científica en España, examina el concepto de un producto. La idea principal de este es que el producto es una unidad tangible y o intangible que se produce con el fin de satisfacer una necesidad o deseo de estudio. El producto se considera una unidad porque se compone de unidades específicas como ingredientes, materiales, partes, características, servicios, etc. El producto también es una unidad porque se puede producir, distribuir, vender, usar y o desechar. Esta unidad también se puede clasificar según su uso, su tamaño, su forma, su material, su duración, su marca, etc. A medida que la tecnología avanza, los productos también evolucionan y se diversifican para satisfacer una amplia gama de necesidades y deseos de muchísimas personas que están dentro de una sociedad. Como les estaba diciendo, la capacidad de un país para importar un producto depende en gran medida de varios factores. Según MMA Seminario y RMG Oscorima, en el año 2021 los factores claves que determinan la capacidad neta para importar un producto incluyen el poder adquisitivo, el nivel de productividad, el costo de transporte, la calidad de los bienes y la disponibilidad de las divisas extranjeras. El poder adquisitivo de un país es una de las principales, ya que debemos considerar que al determinar la capacidad para importar de un producto, cuando mayor sea el poder adquisitivo, más fácil será para un país importar productos extranjeros. Ahora, como les estaba diciendo, el nivel de productividad también es un factor importante, ya que cuanto mayor sea el nivel de productividad, más baratos serán los productos y los costos de producción, en lo que permitirá a un país importar productos más baratos, a lo que beneficia sumamente a la sociedad o las personas de ese país. El costo de transporte también es un factor importante a considerar, ya que los productos más caros de transportar limitarán la capacidad de un país para importar productos extranjeros. Ahora, ¿qué pasa con la calidad de los bienes? Bueno, la calidad de los bienes también es un factor sumamente importante, ya que los productos de baja calidad tendrán menos demanda en el mercado interno de un país, como ya se habrán dado cuenta en muchos casos. Ahora, por último, obviamente no menos importante, la disponibilidad de las divisas extranjeras también es un factor sumamente importante, ya que determina la capacidad de un país para importar productos extranjeros. Ahora hablaremos de los tipos de cambio, de sus conceptos y sus modalidades.
El tipo de cambio es un concepto financiero que es de vital importancia para la economía internacional. Esta herramienta nos permite entender el valor de una divisa en relación con otra y también es una importante fuente de información sobre el estado de la economía. En este ensayo abordaremos el concepto y las modalidades. Ahora, según Guglielmino y Vargas en el año 2003, el tipo de cambio es la relación entre los precios de dos monedas diferentes. Esta relación se determina en el mercado de divisas a través de la oferta y la demanda. El propósito del tipo de cambio es proporcionar una unidad medida para calcular el costo de los bienes y servicios en una moneda en relación con otra. Esta relación también es uno de los principales factores que disminuyen la balanza comercial de un país, la cual se refiere a diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados de un país a otro. Ahora, además, el tipo de cambio real puede ayudar a los inversores a determinar el valor real de una moneda en comparación con otra. Esto es particularmente útil para los inversionistas internacionales, ya que les permite tomar decisiones bien informadas sobre la inversión en el mercado de divisas. Continuando con lo que estamos hablando, según los Stats Papers International Monetary Fund de J.M. Fleming, en 1962 existen tres modalidades principales de régimen cambiario. Existe el fijo, el administrativo y el flotante. Primero, los regímenes de tipo de cambio fijo implican un tipo de cambio fijo entre dos monedas, ya sea determinado por la intervención del gobierno o por las fuerzas del mercado. Este tipo de régimen se suele utilizar para mantener la estabilidad económica y fomentar la inversión de capital. Ahora, los regímenes de tipo de cambio administrados involucran a los bancos centrales que intervienen en el mercado de divisas para influir en el valor de la moneda. Ahora, generalmente usualmente lo utilizan para mantener la estabilidad. Ahora, vale la pena señalar que este tipo de regímenes se pueden utilizar tanto para objetivos a largo como a corto plazo. Finalmente, los regímenes de tipo de cambio flotante implican permitir que el tipo de cambio sea determinado por la oferta y la demanda en el mercado cambiario. Este tipo de régimen se suele utilizar en países que quieren mantener la flexibilidad y la autonomía en su política monetaria. Es importante señalar que estos regímenes de tipo de cambio se pueden combinar de muchas maneras, como cuando un país tiene un tipo de cambio fijo, pero interviene en el mercado de divisas para mantener la estabilidad. Ahora, para culminar, en conclusión, las tres modalidades principales de regímenes cambiarios son fijos, administrativos y flotantes. Ok, el tipo de cambio es uno de los principales factores que influyen en la economía internacional. Según M. Chachalioades, en 1982 el tipo de cambio afecta los términos del comercio internacional, los cuales se reflejan en la balanza de pagos de los países exportadores y en el nivel de precios relativos de los bienes. Además, el tipo de cambio también influye en el comercio de servicios, el movimiento de capitales y el flujo de inversión extranjera directa. El tipo de cambio afecta el crecimiento económico, la inflación y la desigualdad. Esto se debe a que el tipo de cambio afecta los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez afecta el gasto de los consumidores. Además, el tipo de cambio también influye en las tasas de intereses y en las inversiones extranjeras directas, lo que a su vez afecta el crecimiento económico. Por lo tanto, el tipo de cambio es uno de los conceptos básicos de la economía internacional que involucra a dos monedas nacionales. Por ahora existen diferentes modalidades del tipo de cambio, como flotante, fijo, vinculado y mixto, todas las cuales tienen sus ventajas y desventajas. La determinación de la tasa de cambio de una moneda es fundamental para promover una economía estable y abierta a la inversión extranjera. Ahora, queda claro que investigar y entender todos los conceptos del tipo de cambio es fundamental para el mejor entendimiento de los fundamentos de la economía internacional. Ok,
Ahora hablaremos de la balanza de pagos, hablaremos de sus conceptos, sus componentes y su estructura. Ahora les voy a exponer y nos vamos a adentrar en el concepto de balanza de pagos, sus componentes y su estructura, y el impacto que tiene en la economía. Primero exploraremos el concepto de balanza de pagos y su impacto en la economía, luego vamos a analizar los componentes de la misma, y por último, pero no menos importante, estudiaremos la estructura. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. El concepto de balanza de pagos es increíblemente importante para entender y para poder comprender completamente el concepto que tiene una economía. Según Pulido, González y otros autores en su artículo Exploración del concepto de balanza de pagos y su impacto en la economía, que salió en el año 2004, la balanza de pagos es y se encarga de ser el registro de todas las transacciones económicas realizadas entre consumidores, empresas y el gobierno de un país específico y el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, esto incluye tanto importaciones como exportaciones. También se encarga de incluir inversiones y transferencias como ayuda, remesas y pagos por servicios. La balanza de pagos total es la suma de todas las transacciones y si es un montón de neto positivo se le conoce como superávit. Por otro lado, un saldo negativo se le conoce como déficit. La balanza de pagos de un país puede tener un efecto significativo en su economía, ya que es un conjunto que puede afectar el tipo de cambio de la moneda, la tasa de inflación y las relaciones internacionales de un país con otro. O sea, por decirlo así, en sus relaciones. Es importante comprender el concepto de la balanza de pagos y su impacto en la economía, ya que puede dar una idea de la situación económica de un país. El análisis de los componentes de una balanza de pagos es una tarea compleja. Según A. Rosenberg, en el año 2000, la balanza de pagos se compone de dos componentes principales: la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La cuenta corriente está compuesta por la balanza comercial de bienes y servicios, la balanza de ingresos y la balanza de transferencias corrientes. Ahora, la balanza comercial de bienes y servicios incluye el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. El saldo de rentas se compone de las rentas netas recibidas del interior menos los pagos realizados al exterior. Por último, el saldo de transferencias corrientes está compuesto por el importe neto de las subvenciones oficiales y remesas privadas. La cuenta de capital y financiera está compuesta por el saldo de movimientos de capital, el saldo de activos y pasivos financieros y el saldo de inversiones directas. Ahora, el saldo de movimientos de capitales representa la entrada neta de capitales extranjeros a un país, mientras que el saldo de activos y pasivos financieros están compuestos por el monto neto de préstamos e inversiones externas y el monto neto de pasivos externos. Ahora, por último, el saldo de inversión directa comprende la entrada neta de inversiones extranjeras directas al país. Por lo tanto, el análisis de estos componentes de la balanza de pagos proporciona información útil sobre la salud económica de un país. El estudio de la estructura de balanza de pagos y su significado para el crecimiento económico se ha convertido en un tema de gran relevancia en la actualidad. ¿Esto por qué? Bueno, esto se debe a que la balanza de pagos es una herramienta de análisis que sirve para medir la situación económica de un país. De acuerdo a M.J.B. Tamayo y F.J. Bentancur en el año 2016, la balanza de pagos se compone de dos componentes principales: el balance corriente y el balance financiero. El balance corriente se refiere a la transacción entre los agentes económicos internacionales y el balance financiero se refiere a los flujos de capital entre dichos agentes. Ahora, por lo tanto, se puede decir que la balanza de pagos es un reflejo de la posición económica internacional de un país. Además, según los autores, el análisis de la estructura de la balanza de pagos se podría decir que puede servir como un indicador para el crecimiento económico de un país.
Esto porque esto se debe a que la balanza de pagos puede ayudar a identificar los desequilibrios en la economía y los desafíos que enfrenta un país para alcanzar el crecimiento económico. Por lo tanto, es evidente que el estudio de la estructura de balanza de pagos y su significado para el crecimiento económico en los últimos años se ha vuelto un tema de gran importancia. Para culminar, en conclusión, el balance de pagos es sumamente importante para poder comprender cómo se manejan las relaciones económicas entre los países. Los componentes del balance de pagos se encargan de proporcionar una gran descripción útil para ayudar a interpretar los movimientos de capital y la comparación de cuentas entre los países. Ahora, la estructura completa del balance de pagos resume los flujos de ingresos y gastos de un país con el resto del mundo. Eso significa que requiere una visión única de las relaciones financieras durante un periodo específico. Bueno chicos, espero que les haya gustado nuestra exposición, espero que les haya generado un mayor interés por la economía o que hayan aprendido un poco más sobre lo que es el sector público y el comercio exterior en la economía. Y chao, chao.